Estimados hermanos, que nuestro Dios Todopoderoso les esté bendiciendo en sus vidas y reciban en esta oportunidad un fraternal saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio en esta oportunidad de estudiar con ustedes un tema de las Sagradas Escrituras que tiene por título El hermano firme y el débil. Como subtítulo, la libertad cristiana. Vamos a considerar en esta oportunidad el capítulo 14 del libro o de la carta a los romanos. Recuerden que hemos venido teniendo una serie de estudios referentes al contenido de esta carta. Quisiera, amados hermanos, que, como siempre, antes de iniciar nuestra meditación, encomendemos a nuestro Dios el estudio de su palabra de esta hora. Les ruego que me acompañen a orar. Bendito y eterno Padre Celestial, le damos las muchas gracias porque nos concede el privilegio de poder estar con vida, de poder gozar de sus bendiciones, de sus cuidados, porque nos ha hecho parte de su pueblo escogido, de ese redil de ovejas que está a su cuidado. Nos ha redimido por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y ahora, Señor, tenemos una esperanza de vida eterna. Bendito Padre, en esta hora le rogamos que usted bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos, y que podamos meditar en su palabra y poder edificarnos a través de ella. Bendito Padre, le pedimos pues su santa bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, hermanos, es un tema que debemos reflexionar, porque ciertamente hay una libertad en Cristo, libertad que no debe de confundirse con el libertinaje, sino que cada uno de nosotros debe examinar la senda de sus pies y debe de actuar de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor no nos ha dejado para que nosotros determinemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Él ya lo ha hecho a través de su palabra. A través de ella, Él nos muestra su santa y perfecta voluntad. Nos muestra cuál es el camino por el que debemos de ir. El tema que hoy nos ocupa, hermanos, no está basado en temas de discusión acerca de doctrinas. Más bien, los problemas que se estaban dando en la iglesia en Roma eran opiniones, eran ciertas posturas que algunos hermanos tenían referente a ciertos aspectos de la conducta cristiana. No estaba en tela de duda los mandamientos santos y perfectos del Señor, sino más bien algunas actitudes que algunos veían bien y otros juzgaban que no estaba bien hacerse. Por eso comienza diciendo Romanos 14, verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones,
¿Nota usted, amado hermano, que no está hablando de los principios doctrinales, sino el apóstol está hablando acerca de opiniones? Y en este sentido, amados hermanos, nosotros vemos a los hermanos que se consideraban fuertes y también aquellos que eran débiles. Y por eso el apóstol tiene que abordar con ellos este tema. Recibid al débil en la fe. Esto nos habla acerca de la manera en que nosotros debemos de tratar a aquellos que por diferentes razones no han madurado espiritualmente. Hay varias razones por las cuales un cristiano pueda ser débil. Quizás una de ellas es porque es un bebé espiritualmente, es un recién nacido en la fe. Otra puede ser porque tiene alguna enfermedad que le imposibilita para poder desarrollarse. Y cuando hablamos de una enfermedad en términos espirituales, o puede estar desnutrido, es decir, que le falta ser instruido en la Santa Escritura, o puede ser porque está falto del ejercicio espiritual. Entonces el apóstol sigue diciendo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amados hermanos, quisiera que analizáramos el contexto en el que se escribe estos consejos. Resulta, amados hermanos, que para el tiempo de Pablo, no solo en la iglesia en Roma, sino también en la iglesia de Corinto, se están dando ciertas dificultades en cuanto a la concepción de comer o no comer carne, pero no por el hecho de que éstas sean inmundas, porque está hablando de alimento, o sea, eran viandas que sí podían comer. Pero, ¿por qué razón algunos llegaban a la conclusión de que no se debía de comer ciertas viandas? Bueno, en el capítulo 8 y el capítulo 10 de Primera de Corintios, nosotros vemos problemas análogos, propios de las iglesias predominantemente gentiles del primer siglo. Y es que mucha de la carne que se ponía a la venta pública había sido ofrecida anteriormente por medio de un acto cúltico a alguna divinidad pagana. En este caso, el fuerte es aquel que mantenía su posición de que el ídolo nada es y que no tiene ningún poder para contaminar
la carne, y que el creyente podía comer. El pensamiento del débil era de que, habiendo sido ofrecida esta carne a una deidad pagana, aquella carne ahora ya estaba contaminada y por lo tanto no se podía participar de esa vianda, aun cuando se trataba de un alimento limpio, pudiese ser esta carne de algún cordero, de algún buey, de alguna vaca, de algún ternero. Entonces esta controversia se estaba dando. Muchos de los llamados fuertes hacían pecar a los débiles, pero no por el hecho de comer o porque la vianda que comían fuese inmunda, sino por el hecho de que aquellos débiles juzgaban, murmuraban y eran dañados espiritualmente. Y muchos de ellos también, para no ser considerados faltos de madurez, participaban de las viandas sacrificadas a los ídolos, pero con la conciencia de que estaban pecando. Es decir, ellos comían, pero en su mente decían, esto es pecado. Y esto hacía de que realmente pecaran, aunque, como decía, la carne que estaban consumiendo era alimento. Por eso Pablo les dice, ustedes no menosprecien al que no comen. Habían llegado a la conclusión algunos hermanos de que mejor se iban a mantener comiendo solamente legumbres, es decir, se habían vuelto vegetarianos. Entonces aquel fuerte que se consideraba muy espiritual y con una conciencia que no le impedía comer esa carne sacrificada a ídolos, porque como ya decíamos, él en su conciencia sabía de que el ídolo no tiene poder para hacer bien ni para hacer mal, y que por lo tanto aquella carne no podía ser de alguna manera contaminada. Entonces por eso Pablo le dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y luego dice, ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Es decir, hermanos, era cuestión de opiniones divergentes entre ellos. Luego dice el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Estos pasajes, hermanos, han sido por mucho tiempo mal interpretados, porque algunos ven en estos versículos la puerta abierta para observar el día domingo como día de reposo o cualquier otro día. Pero aquí no está hablando acerca del día de reposo, del día sábado, y mucho menos está hablando del domingo. Cuando el apóstol dice uno hace diferencia entre día y día,
y otro juzga igualmente todos los días. ¿A qué se está refiriendo realmente? Muchos suponen que Pablo está diciendo que no importa el día que uno escoge para descansar y adorar, con tal de que esté plenamente convencido en su propia mente y lo haga para el Señor. ¿Significa esto acaso que el cuarto mandamiento, que nos ordena recordar el día séptimo, el santo sábado, para santificarlo, no es necesario ya para los cristianos? ¿Acaso Pablo enseñó que el sábado no es diferente de los demás días y que tenemos libertad para escoger el día que queremos adorar? Para llegar a esta conclusión debemos agregarle algo a este versículo, porque notemos cuidadosamente, el sábado no se menciona en absoluto. Es decir, alguien que llegue a la conclusión que el apóstol estaba cambiando el día sábado, tendría que ser demasiado especulativo y tendría que acuñarle frases que el apóstol no dijo. Y aquí en ningún momento se menciona el sábado. De hecho, en toda la epístola a los romanos no aparece la palabra sábado ni referencias a su celebración. La referencia aquí simplemente es a días, no al sábado ni a otro día de descanso y adoración ordenado por Dios. Es necesario recordar anteriormente en esta misma epístola el apóstol Pablo había dicho: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7, versículo 12. También escribió: porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Y en el 7:22 de Romanos dice: y me deleito en la ley de Dios. Si él estuviera diciendo que guardar el sábado de Dios ya no tiene importancia, estaría completamente en contra de otras declaraciones hechas por él mismo en esta carta. Además, ningún escritor del Nuevo Testamento se refiere al sábado con una expresión tan ambigua como día. Y en el contexto nos muestra el significado de días. Dice, uno hace diferencia entre día y día. ¿A qué días se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Analicemos un poco su contexto. Veamos primero que en este capítulo Pablo da varias exhortaciones acerca de contender sobre opiniones. Si se trataba de opiniones, entonces Pablo no está hablando de temas claramente definidos en las Escrituras, tales como cuándo y qué día se debe de guardar y cómo se debe de guardar el sábado. Ese no era el tema en cuestión. El pasaje que estamos analizando, que es el versículos 5 y 6, está en medio de la referencia acerca de la carne o de las legumbres que comía el fuerte y el débil respectivamente. Pero también dentro de eso se está abordando el tema del ayuno. Veamos que no hay conexión bíblica entre la celebración del sábado y ninguno de estos tres temas que se están abordando, por lo cual serían, como decía, ser demasiado especulativo para sacar estos versículos de su contexto para suponer que el apóstol Pablo se está refiriendo al sábado. Un comentarista llamado Everett Harrison explica: esta asociación contextual con el acto de comer nos sugiere que lo que Pablo tenía en mente era un día especial para guardar como un día de banquete
o un día de ayuno. Esto lo escribe este comentarista en el comentario bíblico del expositor. Todo indica, amados hermanos, que Pablo no se está refiriendo al sábado, sino a otros días en los cuales se ayunaba o se abstenían de ciertos alimentos. Las palabras de Pablo estaban dirigidas a una iglesia compuesta por creyentes judíos y gentiles en la ciudad de Roma. Ciertas prácticas personales de alimentación y de ayuno que no se trataban específicamente en las Escrituras se habían vuelto un punto de discusión para algunas de estas personas, de estos creyentes. El Talmud nos informa que en aquella época muchos judíos ayunaban los días lunes y jueves. También tenían otros días en los cuales por tradición ayunaban. Y algunos miembros judíos pertenecientes a la iglesia en Roma criticaban a los demás. Tal vez ellos se habían vuelto como los fariseos que se ufanaban, así como aquel fariseo que subió al templo y empezó a justificarse a sí mismo en aquella historia que Jesús contó en el libro de Lucas 18:12. Allí este hombre comienza a hablar de sus prácticas religiosas y habla de que él ayunaba 2 veces a la semana y por ello se creía más justo que aquellos que no ayunaban en esas ocasiones. Muy probablemente los miembros de la iglesia en Roma, que eran de la línea judía, es decir, pertenecían a la nación judía, estaban tratando de obligar a los creyentes gentiles a ayunar en ciertos días. Y por eso Pablo les dice: ¿tú quién eres para que juzgues al criado o al siervo ajeno? Parece que Pablo está tratando de dejar en claro que el ayuno es un acto de adoración voluntario que no se limita a un día específico. Por lo tanto, el ayuno que una persona haga en un día en que los demás están comiendo normalmente no lo hace más justo que aquellos. Entonces, mis amados hermanos, cuando dice uno hace caso del día y otro no se está refiriendo al día de reposo, sino a días que ellos tenían para ayunar. Ahora dice el verso número 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, vuelve otra vez a enfatizar, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Esto sí era grave, hermanos. Menospreciar a otro solamente porque tiene diferente opinión. No estamos hablando de diferencia doctrinal, no, diferente opinión de temas los cuales eran producto de sus conciencias. Dice ahí también, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos vamos a estar un día ante la presencia del que sí puede juzgar. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. El apóstol, cuando les escribe a los hermanos en Corinto, dice: pero si el comer carne va a ser ocasión para hacer pecar a mi hermano, va a ser un tropiezo para él, entonces no comeré carne jamás. Porque el servir de piedra de tropiezo, el ser el centro o el provocador de un escándalo, eso sí, hermanos, le desagrada al Señor. Hay muchos que se han formado ciertos conceptos, quizá porque así fueron instruidos desde que llegaron a la iglesia. Por ejemplo, en Centroamérica tenemos un himnario seleccionado y hay muchos hermanos que son sumamente celosos, que cuando alguien canta alguna alabanza que no esté dentro de este grupo selecto de cánticos, de alabanzas, dice: el hermano ya anda fuera de contexto, el hermano ya está fallándole al Señor. Pero otros con mayor grado de conciencia saben de que aún, hermanos, los himnos contenidos en ese himnario no son inspiración, no son de autoría propia de hermanos de la iglesia. La iglesia los ha adoptado y los ha modificado, algunos de esos cánticos, de tal manera que no contradigan la sana doctrina. Pero así como la iglesia tuvo ese cuidado en su momento de seleccionar estos himnos, también otros alabanzas, al interpretar su contenido y que no contradiga y que glorifique al Señor, exalte al Señor, pueden entonarse. Incluso hay inspiraciones de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, que son muy hermosas y no tienen nada de malo que se canten en nuestros cultos, pero es cuestión muchas veces de opiniones. También muchos tienen ciertos puntos de vista, por ejemplo, a cómo deben al color, por ejemplo, de tapado que deben de usar las hermanas, y dicen: las hermanas tienen que usar tapado de color blanco. La Biblia habla de que la mujer debe de cubrirse la cabeza, pero no dice que tiene que ser de color blanco. Y muchos defienden rigurosamente este aspecto, diciendo que el blanco es pureza. Pero la Biblia no enseña, solo dice que se cubra la cabeza al orar o al enseñar. Entonces, son cuestiones de opiniones, como dice Pablo. Por ordenamiento en nuestras iglesias, acá en Centroamérica también, o al menos en El Salvador, las hermanas se sientan de un lado y los hermanos de otro lado, es decir, no están juntos durante la celebración de los cultos. Pero no hay nada en la Biblia que lo prohíba. Entonces, son opiniones o costumbres, hábitos que nos hemos formado, pero que estos aspectos no sean motivo para juzgar a los hermanos. Si alguien en su conciencia dice: bueno, dice la hermana, yo quiero comprarme un manto de color azul, por ejemplo, no la critique. Si ella se cubre y no usa el manto
blanco como quizá la mayoría lo pueda hacer, ¿cuál es el problema? Hay muchos que dicen que la oración solamente de rodillas, pero nosotros en la Biblia encontramos hombres que oraron de pie, hombres que oraron aún en sus camas, hombres que oraron sentados. La posición en que lo hagamos dependerá muchas veces de las circunstancias. Por ejemplo, usted va en un bus y puede ir orando. Va manejando hacia su trabajo y puede ir orando, pero obviamente no va a cerrar sus ojos ni va a doblar sus rodillas. Lo indicado es que se haga de rodillas. La palabra de Dios dice, porque delante de mí se doblará toda rodilla. Pero, ¿y qué pasa con aquellos hermanos que tienen algún impedimento físico? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que tienen dañada su columna vertebral o tienen dañadas sus piernas? Aquel hermano que está postrado en una cama. Hermanos, son cosas que nosotros debemos de analizar y no ser tropiezos, sino que decidamos, dice, ser de bendición para los demás. Decidir, dice, más bien no ser tropiezos. Y dice el verso 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, hablando del tema de lo sacrificado a los ídolos. Pablo dice, yo tengo conciencia de que eso no ha sido contaminado. O sea que Pablo era de la idea de que si usted compra algo en la carnicería, usted no va a andar preguntando si eso fue sacrificado a un ídolo, si eso pasó por un templo a una deidad, como en ese contexto se daba. Dice, yo estoy consciente de que nada puede ser contaminado en sí mismo. Más bien, dice, el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, él tiene esa conciencia, está bien, hay que respetarlo. Pero si por causa, dice, de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Si usted, por hacer sentir mal al hermano, usted toma una actitud como para provocarle, suponga de que hay un hermano que él dice de que solo las alabanzas del himnario y fuera de esas no hay que cantar, pero usted ya sabe que ese hermano es de ese pensamiento y viene usted y adrede usted se pone a cantar otras alabanzas fuera del himnario, pero usted ya lo hace como para provocar. Entonces ha perdido, hermanos, ese amor hacia su hermano. Usted está haciéndolo entristecer y lo está haciendo pecar porque él lo juzga. Y él dice, este hermano es un carnal, este hermano es un libertino. Y dice, ya no andas conforme al amor. No hagas, dice, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí está el centro de este mensaje, hermano. Debemos de seguir todo aquello, debemos promover todo aquello que nos lleve a tener armonía, unidad en el espíritu, edificación. Y dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino,
ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, si usted está convencido en su mente, como dice la Escritura, de que algo es pecado, no lo haga. Porque si lo hace queriendo demostrar que ha alcanzado un nivel de madurez, lo hace como un acto de demostración, pero en el fondo usted siente que ha pecado, que ha ofendido a Dios, realmente lo está haciendo, está pecando porque ha violado su propia conciencia. Porque hay muchos que en su tiempo dijeron acerca de la televisión que era algo satánico. Otros con las redes sociales dijeron esas redes del demonio. Pero resulta que con el tiempo ellos mismos vinieron a caer en la enajenación de esos medios. Se han condenado a sí mismos con lo que ellos aprueban que no es bueno. Y no es que ver televisión sea malo, quizás lo malo es el tipo de programas, el tipo de contenido que nosotros miramos. Pero muchos rotundamente dijeron eso es del diablo. Pero luego quizás llegaron a entender, o quizás para no verse anticuados, también se compraron su televisor. Y cuando están frente al televisor piensan que están pecando y realmente lo están haciendo porque se están condenando en aquello mismo que ellos han aprobado y en aquello que ellos consideran que es malo delante de Dios, y al hacerlo realmente le ofenden. Entonces, hermanos, busquemos aquello que contribuye a la paz, en aquello que edifica. Si algo, hermanos, va a ser de tropiezo y usted sabe que eso no es pecado, no contradice la santa ley de Dios, no está en contra de la voluntad de Dios, pero si para el hermano va a ser motivo de tropiezo, de pecado, pues no lo haga, hermano, por amor al débil, y recíbalo, hermano, en el amor de Jesucristo. Y el débil también, absténgase de juzgar a aquel hermano que usted considera que es un libertino. Mejor ore por él si usted cree que el hermano ha adoptado una conducta pagana, una conducta desviada de la voluntad de Dios. Con amor hágaselo ver y dígale, hermano, yo creo que usted se está saliendo de la enseñanza, de la doctrina. Pero actuemos, hermanos, con ese amor, porque por todos murió el Señor Jesús, y no debemos de echar a perder un alma por nuestras opiniones, sino recibirnos los unos a los otros, tanto el que es fuerte como el que es débil. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra en sus corazones. Paz, mis amados hermanos.